políticos que se dedicaban a mirar todo el día qué estaba pasando en la economía y después escribían, para ellos no eran un problema. Por eso recomiendo enfáticamente un libro maravilloso de Philippe Bagus que se llama Defendiendo la deflación. Lo que pasa es que cuando hay deflación, o sea, hay algunos que ganan y hay otros que pierden. Bueno, si, digamos, tienen más exposición los que pierden, y bueno, claro, entonces, la deflación es mala. Pero no es mala, porque deriva, de hecho, del propio crecimiento económico y implica devolverle recursos a la gente. Ahora, entonces, esto quiere decir que la verdadera estafa es la... Bueno, esto recomendaba anoche el presidente Milei. Por eso hoy hemos convocado a Philippe Bagus, que está con nosotros aquí en Para que Sepa. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué dice la escuela austríaca sobre la economía que hay que aplicar en Argentina? Pues en Argentina hay que hacer lo que hay que hacer en todos los países para que haya un crecimiento económico. Se necesita libertad. Libertad para los empresarios, para que crean nuevos proyectos y se crean puestos de trabajo. Por eso necesitan impuestos mínimos, bajísimos, y un Estado tan pequeño como sea posible. Y claro, libertad, es decir, desregulación. Todo lo que Javier Milei ha intentado hacer. Ajá. Y en cuanto a los... A ver, en los impuestos obviamente todos estamos de acuerdo, estaríamos de acuerdo en que sean mínimos o se bajen los impuestos, pero digo, ¿y en cuanto a los salarios? Pues los salarios dependen de la productividad de los trabajadores. Cuanto más productivos son en una economía de mercado, más alto serán los salarios. ¿Y cómo se incrementa la productividad de los trabajadores? Pues se le dan máquinas, se dan ordenadores, se dan programas de software, se dan bienes de capital. Sí. ¿Y cómo se consiguen los bienes de capital para que sean más productivos los trabajadores? Pues con ahorro. ¿Y cómo se incentiva el ahorro? Pues con libertad, con impuestos bajos, para que los ahorren, invierten y acumulen estos bienes de capital y así aumentan los salarios. Está correcto. Ahora, vamos por parte. Desde el 10 de diciembre hasta acá, en estos 140 días, el presidente Milei aplicó libertad, por ejemplo, con el tema del dólar. Permitió una formidable devaluación, un dólar que se fue de 3.50 a 800. Se liberaron los precios, pero los precios se fueron en un libertinaje total. La nafta creció, la vida de los argentinos creció. ¿Cómo se arregla esto para que el ajuste no impacte tanto? Pues con liberando el crecimiento económico, ¿no? Lo que intentó hacer el presidente Javier Milei con la ley base y con el DNU. Desafortunadamente, algunos políticos no han querido permitirlo y lo han bloqueado, ¿no? Entonces eso lo hace un poco más difícil o va a tardar más tiempo a que el crecimiento económico empieza más rápido. ¿Y qué país, por ejemplo, está aplicando esta idea, digamos, de alguna manera, lo que es la escuela austríaca? Digamos, de los países más cercanos a la Argentina, digo, tal vez. Pues Suiza, por ejemplo, donde estoy ahora, es uno de los países más libres, ¿no? O en el siglo XIX había mucho crecimiento económico también en la Argentina, ¿no? Sí. Y también en los Estados Unidos, en Europa, porque el Estado era mucho más chiquitito que ahora había mucho más libertad, entonces había más crecimiento económico. Entonces, en estos ámbitos, sí, estaba mucho más cerca de este ideal, ¿no? Sí, Luis. Sí, la escuela austríaca es una forma de pensamiento económico, una forma de interpretar la economía que tiene muchos años. Muchos años. Lo que pasa es que en la Argentina lo estamos descubriendo, se está popularizando como tal ahora, pero... Lo que pasa es que nunca tuvimos gobiernos que estuvieran cerca de esa escuela. Puede ser, sí, más o menos. Los gobiernos de principio del siglo XX que hicieron crecer Argentina... No, te hablo de los últimos 40, 50 años. Porque la escuela austríaca lo que hace es interpretar fenómenos y los estudia, los analiza, los sistematiza de una forma que se ha dado dado lugar a una escuela de pensamiento. Pero básicamente está basado en la libertad. Y donde hay libertad económica, hay crecimiento. Eso pasa
siempre. El tema, profesor, es la transición y la política. A ver, Alemania después de la guerra contó con el apoyo de Estados Unidos, con el Plan Marshall, con una población muy decidida, Japón, y siguen los casos. En todos los casos, además de tener en claro las ideas económicas, hay que tener un hábil manejo político para conseguir las mayorías, para poder convencer a la opinión pública, porque estas teorías dan resultado en la medida que se mantengan y persistan en el tiempo. Si son episodios de la historia de los países, se los lleva el viento. Sí. Como tantas veces hemos probado con Libertad en Argentina por un tiempito y después venía alguien y la pasaba. ¿Cómo se compatibiliza la política con estas ideas de la libertad económica? Sí, el caso de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial es muy interesante porque Ludwig Erhard, el padre del milagro económico alemán, que era una teoría de shock, ¿no? Él un domingo decidió de abolir todos los controles de precios que todavía estaban en vigor desde el tiempo de los nazis y hacer una reforma monetaria también. Él lo hizo sin que la población lo apoye, porque él estaba en el lugar, todavía no había el Estado alemán ni elecciones, él estaba puesto por los aliados y decidió hacer esto en contra de lo que los aliados querían. Y le dejaron hacerlo y los resultados eran tan espectaculares que poco después tenía el apoyo de la población porque la población veía los resultados. Tampoco era inmediato. También había una inflación, poco, y había resistencia de los sindicatos. Pero luego era un éxito tan profundo que era ministro de Economía para muchos años y fue incluso elegido como canciller. Y era tan Lo que Javier Milei tiene de ventaja es que ya ha hecho la batalla cultural antes, es decir, ya ha convencido gran parte de la población argentina que está dispuesto a seguir estas recomendaciones de la escuela austríaca, las ideas de la libertad, aunque saben que en el corto plazo va a haber problemas. Entonces, en mi opinión, solo es esperar hasta que el crecimiento toma forma y, sí, claro, seguir con las reformas en el camino correcto, pasos para adelante, ¿no? Eso es lo que estamos esperando todos, digo, una luz al final del túnel, porque el ajuste ha pegado fuerte en estos primeros meses del año 2024. Preguntarle, usted dijo recién que para completar las reformas se debería aprobar la ley bases. A ver, interpreto yo que lo que usted quiere decir es que las reformas se completan con una reforma laboral, con una baja de impuestos. De regulación. La ley bases tiene un blanqueo de dinero y de bienes. Y una gran desregulación de la economía. Una gran desregulación. Sí, pero la economía, de alguna u otra... A ver, ¿en qué aspecto la desregulación? Infinidad de aspectos. La ley bases básicamente es desregulatoria. Para cortar cuestiones que el gobierno, los estados, obligan a hacer y traban la actividad económica. En temas laborales, en temas de energía, en temas de derecho previsto, en cuestiones de las jubilaciones. Está bien, pero eso es recorte. Más recorte, nueva fórmula... y se termina la moratoria. Bueno, pero justamente en energía no es así. En cuestiones laborales no es así. El registro automotor es el paso. Hoy me contaban, es el paso siguiente. Una vez que termine esta normativa, claro, van a ir con eso. Yo quiero ir a la pregunta que le quiero hacer aquí a Philip. No tenemos en la Argentina baja de impuestos. Al contrario, van a imponer otra vez impuestos a las ganancias. No tenemos en Argentina todavía leyes laborales y no tenemos en Argentina inversión. ¿Dónde está la luz en el camino, según la escuela austríaca, de haber devaluado, de haber ajustado tarifas y de tener precios que han escalado un 500%? ¿Dónde está la luz en el camino para la escuela austríaca? Sí, no, el DNU, ¿no?, ha deregulado y todavía está en vigor, por ejemplo, con el control de precios en los alquileres, ¿no? El control de alquileres se ha abolido
Y entiendo que el gobierno está trabajando a regular cada vez más. También están reduciendo el gasto público, ¿no? El gasto público real ha bajado un 35% en un año. Y cuanto menos gasta el Estado, pues más espacio para respirar hay para el sector privado, ¿no? Claro, hay que bajar también los impuestos y espero que cuanto antes también lo haga Javier Milei, que ha dicho en cuanto empiece el crecimiento lo va a hacer. Es decir que, a ver, el alivio primero no lo va a sentir el pueblo en general, sino las empresas, para que eso vaya derramando. Bueno, las empresas y el resto de la población no están en un barco. Si las empresas van bien, el resto de la población va también bien, porque va a haber más puestos de trabajo y los salarios van a subir. Por eso digo. Tienen los mismos intereses, ¿no? Los empresarios y los trabajadores quieren que la economía crezca y la productividad aumente, y los salarios aumentan también como los beneficios. Pero Bagús, a ver, de lo que ve usted, ¿no es cierto? Está bien que no nos podemos comparar con Suiza. Usted está en Suiza ahora, ¿no? Sí. En Suiza. Es tarde hasta ahora. Siempre, sí. Siempre decimos, ojalá fuéramos Suiza. Viste que nosotros los argentinos muchas veces ponemos ese ejemplo. No somos Suiza, ¿no es cierto? Ojalá lo fuéramos, pero en materia económica. Pero digo, a ver, ¿con qué está chocando permanentemente el gobierno de Milei? Y eso es lo que traba el despegue, si es que lo hubiera. Si ustedes tienen una economía muy intervenida, con el Estado muy grande, entonces hay muy poca libertad. Y si usted empiezan a abrir la puerta solo un poquito, ya se van a empezar las fuerzas del crecimiento. Lo que pasa, se choca, como se ha visto, con la ley base del DNU, que hay unos políticos que tienen sus intereses particulares, que quieren que el proyecto de Javier Milei fracase y lo están boicoteando, saboteando, ¿no? Que está lógico, está en su interés personal, no piensa en el interés del país, desgraciadamente, pero es así. Entonces hay que persistir contra ello, no queda otra. Es decir, que usted lo que dice, perdón, Mariana, que hay políticos que están trabando ese avance en la política de Milei porque no quieren que a la Argentina le vaya bien. Sí, claro, porque ellos lo que están interesados está en el poder. Entonces, si al gobierno se le va mal, creen que con ello van a llegar al poder ellos. Y eso es su principal objetivo. Pero eso no es algo extraordinario. Eso pasa en todos los países. A lo mejor en unos países está más pronunciado que en otros, pero los políticos tienen sus propios intereses. Yo veo Javier Milei como una excepción, ¿no? Que es un outsider, que no ha venido de la política y le conozco personalmente y yo creo que está convencido en las ideas de la libertad. Lo ha dicho muchas veces. ¿Dónde lo ubicaría exactamente dentro de las diferentes denominaciones ideológicas a Javier Milei? Porque a veces es difícil de categorizarlo. Estamos hablando de la escuela austríaca, que es casi liberalismo clásico, le diría yo, en un aspecto, pero Milei muchas veces se califica como liberal, libertario, anarcocapitalista. ¿Eso corresponde a la escuela austríaca o no? Bueno, la escuela austríaca es una escuela del pensamiento económico. En sí mismo está libre de valores, ¿no? Y intenta explicar cómo funciona el proceso de mercado. Luego, lo que es verdad que muchos economistas austríacos son muy liberales o libertarios. ¿Por qué? Porque estudiando la economía con la escuela austríaca se da cuenta, si el objetivo es la prosperidad, se necesita libertad, ¿no? Entonces, muchos
austríacos son muy liberales o libertarios. Mises, por ejemplo, era un liberal clásico, quería un Estado mínimo, que dice Milei lo dice, que eso es el objetivo en la práctica. Y